Y bueno, pues a propósito del Día Mundial de la Tolerancia, nos acompaña en el estudio la directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Tania Ramírez Hernández. Gracias, Tania, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, pues un día muy importante, como tú bien decías, lo importante es adquirir, saber que no debemos de discriminar por todos los motivos que ya hemos mencionado. Pero desafortunadamente en México no basta con saberlo, hay que practicarlo y nos falta mucho camino por andar. Sí, nos falta mucho, pero afortunadamente tenemos tips, guías y buenas prácticas que podemos seguir. La verdad es que la conmemoración del Día por la Tolerancia es útil para pensar la tolerancia como lo describe la UNESCO, no solo en el sentido de indiferencia o indulgencia, sino respeto a que las personas sean distintas, y no solo respeto, sino reconocimiento de esa diversidad, ¿no? Y en nuestro país eso pasa por respeto a la diversidad sexual, respeto a las diferentes etnias, ideologías, religiones, y parecieran temas ajenos, pero en realidad en la vida cotidiana de la gente están muy presentes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una de las actitudes a combatir con este Día de la Tolerancia, pues el racismo es una de ellas, ¿no? Nuestro país todavía tiene una deuda importante con los pueblos afromexicanos, por ejemplo, y con los pueblos y comunidades indígenas. Claro. Exacto. Entonces sí podemos hablar de racismo en México. Hay mucho que saber, como bien decías, Mónica, hay mucho por conocer, pero darnos cuenta de que tenemos la tarea pendiente es un buen primer paso, ¿no? Hay quienes cuestionan esta palabra, tolerancia, porque dicen, bueno, es que no se trata de tolerancia, se trata de aceptación, de respeto pleno. ¿Cuál sería esa diferencia, digamos, entre la tolerancia y la aceptación o respeto? Sí, es una actitud un poco más activa, no es pasiva, ¿no? La tolerancia puede referirse a algo más pasivo en el sentido amplio, y como lo declaran los principios de la Declaración de la Tolerancia, es una actitud más activa que tiene que ver con respetar los derechos de todas las otras personas. Y eso también quiere decir el derecho a la no discriminación, ¿no? No discriminar quiere decir no cometer ninguna práctica ni omisión que haga que los derechos de otra persona sean vulnerados. Entonces es un poco más activo, ¿no? No es únicamente un me quedo sentado y tolero, sino es un respeto activo. No solo respeto desde la lejanía, sino respeto en empatía, y reconozco la existencia de los demás, ¿no? Claro. Y reconozco y acepto que las identidades son diversas, que los orígenes son diversos, que los contextos son diversos, y sobre todo no solo reconozco la diferencia, sino reconozco el principio a que a todas las personas, sin importar su condición, su edad, su sexo, su género, etcétera, les sean respetados los mismos derechos por igual, que es el principio de la no discriminación. En México, ¿cómo vamos, Tania? Porque pese a todos los esfuerzos que se hacen, por parte sí del gobierno, una organización como en donde te encuentras tú y otras organizaciones de orden civil, son muchos los esfuerzos que se hacen, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Hemos aprendido? ¿No? Hay avances, pero estamos aprendiendo. No debemos de dar por sentada esta tarea. El problema con la discriminación como este ejercicio de intolerancia en donde limito a los otros de derechos es que desde nuestro enfoque en CONAPRED es un problema estructural. ¿Qué quiero decir con esto? No es únicamente una cuestión de actitudes entre dos personas, sino que está profundamente enraizado en nuestras leyes, en nuestra cultura, en nuestras prácticas. Un caso, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no? Nuestra Ley Federal del Trabajo contempla que las trabajadoras del hogar tienen que trabajar 12 horas en vez de 8, como todas las demás personas. Ese es un rasgo de cómo en nuestras leyes puede haber un principio discriminatorio, ¿no? Si hablamos de pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, acabamos de sacar un estudio recientemente de Patricio Solís sobre discriminación estructural y desigualdad social, que dice un dato brutal. No hay, al día de hoy, un joven hablante de una lengua indígena que no hable español, que haya terminado la secundaria y haya ingresado a la preparatoria. Ahí hablamos de discriminación estructural, en el sentido de que no hemos desarrollado los espacios educativos para que los pueblos o comunidades indígenas desarrollen su proyecto de vida como cualquier otra persona. Es que ese es un asunto fundamental, porque pasa en gran medida pasa por las propias instituciones, por las propias autoridades, que tendrían que estar poniendo el ejemplo. Observamos la semana pasada, el jueves, la madrugada del viernes, una discusión acalorada, gritos y sombrerazos en la Cámara de Diputados a propósito del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Y ahí se gritaban muchas cosas. Una en particular ha llamado la atención, porque además nos dicen que no escuchamos lo que todos escuchamos, que no se dijo lo que todos escuchamos que sí se dijo. ¿Qué pueden hacer ustedes y qué han hecho
en estos casos en donde hablamos de representantes populares, hablamos de la Cámara de Diputados y aunque suene al lugar común, pues de la casa de todos los mexicanos. Sí, sí, sí. En realidad, en el artículo primero constitucional se dice que la no discriminación es un mandato de todas y todos, ¿no? Es decir, hay un pedazo de la tarea que tienen que hacer toda la población, a todos nos toca la tarea de no discriminar, pero sin duda cuando las personas somos funcionarias públicas, pues tenemos un extra de responsabilidad sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sobre lo que promovemos, ¿no? Lo que puede hacer el CONAPRED desde ahí tiene mucho que ver justo con lo que pasa con el Día por la Tolerancia, promover un cambio cultural, ¿no? Y promover un cambio de cultura tiene que ver con tener más información, pero también con señalar en los momentos en los que socialmente o ciertos grupos pueden tender a limitar los derechos de alguien más, o en concreto con el grito homófobo, por ejemplo, ir más allá del respeto a un grupo, relacionando desde nuestro análisis una condición de homosexualidad con cobardía, etcétera, sí se deben de poner ciertos límites como los tiene la libertad de expresión. ¿Se está estudiando que haya sanciones directamente hacia estas diputadas que hicieron el grito? El Consejo tiene el caso en sus manos. Tuvimos algunas comunicaciones que más allá de la sanción van en un tono colaborativo, ¿no? Porque también pensamos que esa es la forma proactiva de generar estos cambios, pero estamos en diálogo con las cámaras y con personas en particular para poder decir, bueno, los servidores públicos tenemos una responsabilidad particular. Muy grande y más en un lugar legislativo. Sí, 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 en la casa de todos, como decíamos. Pero el cambio cultural es importante que lo sepamos, depende de todas las personas, ¿no? Hay una responsabilidad en servidores públicos, pero nos toca a todas las personas en el ámbito en el que estemos ir promoviendo con nuestras prácticas, con nuestras palabras, pero más que solamente con las palabras, con lo que hacemos y con lo dejamos. Con las acciones, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en todos lados y a todos. Sí. Y más que promover las sanciones, en realidad lo que el CONAPRED intenta es hacer un gran llamado a un concierto social para un cambio de cultura, ¿no? Para que nuestras leyes, para que nuestros protocolos de actuación, para que la manera en la que prestamos servicios a las comunidades indígenas, pero también a las personas de la diversidad sexual, pero también a los pueblos afrodescendientes, recordemos siempre que no hay ninguna razón para dar un trato diferenciado a las personas en el sentido de que puedan limitar sus derechos, ¿no? Claro, muy bien. Tania, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Trajimos Tania, algunos libros para los regalarle estamos al viendo público. muy interesantes. 3 nuevos temas que tiene el CONAPRED ya sobre la mesa y que está desarrollando. Hacer visible lo invisible. Esto me gustó mucho. Hacer visible Nada lo sobre invisible. nosotros y nosotros. Ajá, este es sobre personas con discapacidad, Sí. trabajadoras del hogar, y este es sobre discriminación estructural. Tenemos 5 títulos de cada quien porque hay que seguir aprendiendo, como decías, Mónica, y generar más conocimiento. Gracias. Gracias, Tania.